Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo un mensaje llamado Hijo Negado. Hijo negado es un sarcasmo, una paradoja que tenemos acá en Venezuela para llamar a aquellos hijos que se parecen tanto a sus padres, pero tanto en carácter y físicamente. Entonces, en Venezuela, cuando un hijo se parece tanto así a su papá, nosotros decimos pareciera que el papá lo negó. Y usamos ese sarcasmo, pues esa paradoja para referirnos a esos hijos. ¿Y por qué este mensaje tiene ese título? Porque me parece que eso es lo que ocurrió con unos creyentes apasionados, llenos de fe y del Espíritu Santo, que comenzaron un mover poderoso en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia. Y esos son los creyentes a los cuales hace referencia el capítulo 11 en su verso 26 de Hechos, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Producto de la persecución de la iglesia a raíz de la muerte de Esteban. Esteban, un hombre que empezó sirviendo mesa junto a los apóstoles, como un mesonero sencillo, pero un varón de buen testimonio, a quien el Espíritu Santo llenó de tal manera que comenzó a moverse en un nivel de prodigios y señales impresionantes. Bueno, fue perseguido, fue muerto, y esto trajo que mucha gente que estaba creyendo, muchos discípulos fueron esparcidos. Parte de esos discípulos llegó a Antioquía, y nada más y nada menos que esos discípulos comenzaron a predicarle a los griegos. Ojo, dentro de este grupo de discípulos, de hombres y mujeres, llenos del poder del Espíritu Santo, no habían nombres destacables. Todos eran anónimos, todos eran gente que se había identificado a tal punto con lo que la palabra dice, que de que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, que Jesucristo era su referente, era su apóstol, era su sumo sacerdote, era su imagen y era su modelo. Eso convirtió a ese grupo de anónimos, a ese pequeño grupo de creyentes que, producto de las circunstancias de la persecución, llegaron allí marcados y terminaron convirtiéndose en el motor, en el epicentro de grandes cambios en medio de los griegos, gente llena de la filosofía, del razonamiento, de la explicación de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Los grandes pensadores salieron de Grecia, pero allí un pequeño grupo de desconocidos, con un carácter bien definido, bien determinado, bien identificado con su Cristo, cambiaron la historia, cambiaron las cosas, revolucionaron Antioquía, al punto que fueron llamados cristianos, pequeños Cristos. Y ese grupo después, y fue tanto el mover, que de Judea mandaron a Bernabé, y Bernabé después trajo a Pablo, y se congregaron y continuó esa iglesia revolucionando ese sistema, cambiando las cosas. Y es que la iglesia que verdaderamente tiene una influencia en la sociedad es la iglesia donde hay un hombre, donde hay una mujer, donde hay un creyente que, indiferentemente del lugar donde está y de lo que vive, entiende que su referente es Cristo. Entiende que su referente es el Señor Jesucristo, quien caminó a través de una senda de sacrificio. Un hombre que, aunque fue perseguido, no se detuvo ante nada. Un hombre que, ante las faltas de respeto y los desafíos de la época, incluso de los líderes religiosos como los fariseos, decidió seguir siendo bondadoso, decidió seguir siendo amoroso. Un hombre que, frente a los enfermos con lepra, con distintas enfermedades, frente a los endemoniados, lo único que manifestó fue compasión. Compasión. Un hombre que exhibió sobre todas las cosas carácter, un carácter divino, el carácter del Padre, una obediencia, una humildad, una sencillez. Jesucristo no basó su ministerio en la demostración de poder, de prodigios, de señales y milagros, ya que a través de él fluía todo el poder del Padre, sino que el distintivo de Jesucristo fue
una vida de servicio, una vida que aún frente a toda la adversidad siempre demostró un carácter inmutable fundamentado en el amor. Siempre estuvo lleno de esperanza, siempre estuvo lleno de esa pasión por hacer la voluntad del Padre. Ese debe ser nuestro distintivo. Nosotros como iglesia debemos aspirar, parecernos a ese Cristo maravilloso y emular ese ejemplo de esa iglesia de Antioquía a quien la gente identificó con ese Cristo a quien ellos predicaban porque se parecían en todo lo que hacían. Y ojo, ellos no la tuvieron más fácil que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros en su tiempo, eran una contracultura. Imagínense, el imperio griego de las artes, de las letras, de la cultura, el poder de la cultura griega en ese tiempo, la mitología griega, sus propios dioses, pero hasta los griegos terminaron rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y se convirtieron en canal de multiplicación de un Cristo que les sorprendió por la manera en que quienes le predicaban encarnaron con pasión la palabra que ese Cristo les dejó, las enseñanzas, las directrices. Eso es en lo cual nosotros debemos aspirar en convertirnos para poder ser una iglesia de influencia, un hombre, una mujer que en la casa donde está, en la familia a la cual pertenece, en el trabajo donde se envuelve, en el entorno donde vive, siempre tiene y exhibe el carácter del Cristo que predica, o predica a Cristo a través de su carácter, a través de su vida. Y entonces el Espíritu Santo utiliza a este hombre como una plataforma para manifestar el poder, para manifestar el amor, para manifestar la sanidad, para traer todos los recursos logísticos, entre comillas, divinos, que el Padre trae por medio y a través de la vida de aquellos hombres y mujeres que se quieren parecer a ese Cristo. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, yo estoy seguro que nadie pensó que estaba atentando en contra del concepto de la modestia, sino que por el contrario, ellos conocían a Pablo. Ellos vieron cómo Pablo, al igual que Cristo, fue azotado. Vieron cómo Pablo, al igual que Cristo, fue perseguido. Vieron cómo Pablo, al igual que Cristo, fue expulsado de ciudades, fue marcado, fue criticado. Pero vieron igual en Pablo la misma pasión que había en Cristo por hacer la voluntad del Padre y que nada de eso lo detuvo para seguir en la buena batalla de la fe. Hoy tú y yo tenemos que tener a Cristo como referencia, a la iglesia de Antioquía como una referencia, como un hito, a Pablo. Y esas palabras deben perdurar y deben resonar una y otra vez como un eco infinito en nuestros corazones. Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de Él, prediquemos a Cristo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras obras concretas, prediquemos a Cristo siendo padres, siendo madres, siendo hombres, siendo mujeres que donde quiera que están, más allá de toda persecución, más allá de toda circunstancia, no nos dejamos mover por cualquier viento de doctrina, sino que estamos apasionados siguiendo al Señor Jesucristo, entendiendo que esa fe en Él nos hace trascendente, entendiendo que Él fue perseguido, que no todo el tiempo las tuvo fáciles, entendiendo que fue azotado, entendiendo que incluso aún en la cruz manifestó el carácter del amor, pidiendo perdón por aquellos que por sus inquisidores, entregándole su espíritu al Padre. O sea, él estaba completamente seguro que el Padre había de recibirlo. Seamos así como Él, seamos esos imitadores de Cristo Jesús, porque esa es la iglesia que ha de influir, esa es la iglesia que ha de cambiar los tiempos. Tú formas parte de esa iglesia. Cuando determinado a seguir, a emular el ejemplo de Cristo y a exhibir el carácter de Cristo en todo lo que se te presente, no te dejas mover de esa fe, no te dejas mover de esa roca y sigue siendo la palabra del Señor el fundamento inconmovible de tus decisiones y verdaderamente te conviertes en un cristiano, en un pequeño Cristo, porque el carácter del Cristo a quien amas, el que te salvó, el que te levantó, el que te rescata, el que está contigo todos los días, el que te ha sellado con su Espíritu Santo, el que te ha llenado
de su fortaleza, el que te rodea de misericordia, el que te escolta angelicalmente, es el que exhibes, es el que está en ti. Seamos verdaderos hombres y mujeres cristianos, seamos verdaderos pequeños Cristo, donde quiera que caminemos, tengamos clara el referente de nuestra fe, alguien que atravesó por el sacrificio, alguien que atravesó por la misma muerte, pero de allí fue levantado por su Padre Celestial. Que Dios te bendiga mucho y te permita ser ese cristiano, ese pequeño Cristo que cambia tu entorno, que se deja usar por el poder del Espíritu Santo y que se convierte en un referente por el carácter que exhibe frente a todo lo que vive. Que Dios te bendiga mucho.